¿Qué son las redes neuronales convolucionales? ¿Para qué casos son más útiles las redes neuronales convolucionales que las redes neuronales profundas? Bien, para responder a estas preguntas vamos a seguir en este vídeo el siguiente recorrido. Primero vamos a ver dónde fallan las redes neuronales, digamos, normales o las redes neuronales multicapa, los multilayer perceptrons. Una vez que veamos dónde fallan estas redes neuronales, vamos a plantear qué necesitamos para que este fallo no se produzca. Es decir, qué necesitamos para que en esos casos en los que fallan, planteemos el dataset de otra manera para que dejen de fallar. Cuando nos hagamos esa pregunta, nos planteemos qué necesitamos, vamos a llegar a la respuesta de que necesitamos unas operaciones que se llaman convoluciones. Una vez que hemos visto que esas son las operaciones que necesitamos, vamos a definir una nueva arquitectura de red neuronal que es lo que vamos a llamar redes neuronales convolucionales. Así que vamos a empezar por el principio y vamos a ver dónde fallan estas redes neuronales normales, ¿vale? O estas redes neuronales profundas. Bien, para ello quiero plantearos el siguiente escenario. Vamos a coger y vamos a plantear que queremos entrenar a esta red neuronal para que aprenda a distinguir entre números escritos a mano. Entonces, este dataset de números escritos a mano, voy a poner aquí unos ejemplos, se conoce como MNIST y es un dataset típico en redes neuronales y en Deep Learning. Este dataset es un conjunto de imágenes donde en cada imagen hay un dígito escrito a mano, por ejemplo, el 1, el 8, el 7 o el 6. Bien, esto desde el punto de vista computacional lo tenemos que entender de la siguiente manera. Son matrices en las cuales hay ceros donde no hay nada escrito, por ejemplo, aquí habría ceros, y hay unos donde hay escrito, o el píxel donde está el número es o sea, hay unos donde el píxel es negro. Entonces aquí habría un 1, habría algo así. Aquí los unos harían algo así. Voy a intentar ser lo más fiel posible a lo que podría haber. Fijaos que los unos aquí hacen un 8, ¿vale? Y los unos aquí harían un 7, ¿vale? En este caso sería algo así, ¿vale? Y en este caso los unos serían algo así. Y el resto serían ceros. Entonces, si quisiéramos meter estas imágenes de este dataset en una red neuronal de este tipo, ¿vale? Aquí por simplicidad he puesto 2 neuronas de entrada, pero aquí recordad que puede haber tantas neuronas como queramos. Para poder meter este dataset en esta red neuronal y poder entrenarla con las etiquetas, por supuesto, las etiquetas, ya sabéis, podrían ser, si tenemos un 1, pues sería 1 y el resto de 0. Si tenemos un 2, pues sería 0, 1 y el resto 0. Y así hasta el 9, que sería todo 0 y el último número un 1. ¿Vale? Así podríamos meter aquí los inputs. Aquí tendríamos los outputs y entrenar esta red neuronal. Bueno, para meter estas matrices como input, lo que tendríamos que hacer sería coger cada una de estas columnas y concatenarlas en un vector. Por ejemplo, esto sería todo 0, pues 0, 0, 0, 0. Y cuando lleguemos aquí, esto sería 0, 0, 1 y el resto ceros. Pues sería 0, 1 y el resto ceros. Esto sería todo unos, entonces aquí haría todo unos, etc. Si hacemos eso con cada una de las imágenes de este dataset, pues acabaríamos teniendo, voy aquí a borrar todo un conjunto de vectores, ¿vale? Todo un conjunto de vectores que sería nuestro dataset y representaría todo el conjunto de imágenes y aquí todo un conjunto de etiquetas. Con esto podríamos entrenar la red con el proceso de siempre, ya sabéis, el forward pass, el backpropagation y luego el algoritmo de gradiente descendiente. Y así digamos que la red aprendería a ver qué imagen es cada número. Entonces, para esto, para hacer este tipo de entrenamiento y aprender este tipo de datasets, estas redes fallan. Y fallan por el siguiente motivo, y es que cada una de estas entradas
la red lo va a interpretar como una característica. Es decir, ella va a considerar que todo lo que entre en la primera neurona va a ser la característica, yo qué sé, de, por ejemplo, qué trazos tiene. Este tendría 1, 2, 3 trazos. Lo siguiente que va a ser otra característica y así sucesivamente. El problema está en que un 1 en este tipo de imágenes, voy a ponerlo aquí, un 1 podría ser así, pero un 1 también podría ser así. Entonces, en este caso, los unos del vector estarían más o menos por aquí, y en este caso, los unos del vector estarían, digamos, al final de este vector. Entonces, cuando la red ya está entrenada, si está entrenada con unos en este formato, va a interpretar que cuando aquí en el medio hay unos, esto va a ser un 1. Sin embargo, cuando le metamos esta otra imagen, los unos van a estar por aquí y ya no va a saber que eso es un 1. Entonces, estas redes, si le metemos este tipo de dataset así aplanando, esto se llama aplanar esta matriz en un vector, va a ser muy confuso para la red. La red se va a confundir porque los unos y los ceros cada vez van a estar en posiciones distintas a pesar de que siempre va a ser un 1 o siempre va a ser un 8, porque un 8 también puede estar aquí. Entonces, fijaos que en esta misma imagen todo esto serían unos y todo esto serían unos en el caso de que el 8 estuviera aquí o aquí. Por tanto, esta red se va a confundir muchísimo, no va a saber qué va a aprender y por tanto va a fallar. Entonces, decimos que estas redes neuronales, los multilayer perceptrons, fallan cuando tenemos datos que lo que tienen son estructuras espaciales. Fijaos que esto y esto son patrones espaciales que pueden estar en diferentes sitios de la imagen, con lo cual, cuando tengamos algo que queremos que la red aprenda y ese algo es un grafo o un patrón espacial, las redes neuronales normales van a fallar y por tanto vamos a necesitar cambiar esta arquitectura de neuronas a algo que sí que funcione. Entonces, vamos a ver cómo podríamos hacer esto y cómo las redes neuronales convolucionales van a venir para solucionar el problema. Entonces voy a copiar esto aquí abajo y vamos a tratar de entender por qué el plantear las redes neuronales convolucionales van a solucionar este problema. Entonces, vamos a hacer primero una carta a los Reyes Magos. Es decir, ¿qué necesitamos de este 7 para que al meterlo aquí la red no se confunda al entrenarse y da igual que metamos este 7 o que metamos este otro 7? Lo mismo con otro número, con el 8 o con este otro 8. Vamos a ponerlo esta vez aquí. Bien, pues necesitaríamos un paso intermedio en el que lo que entre aquí sean algo así como características espaciales. Por ejemplo, que estos sean trazos. Vamos a poner aquí trazos. Que estos sean, por ejemplo, veces que se levanta el lápiz del papel. Por ejemplo, en el 7 podríamos considerar que es una. En el 8, 0. Pues vamos a poner aquí levantar, por poner algo. Vale, vamos a poner L. Luego, ¿qué más podríamos poner? Pues, por ejemplo, si hay mezcla de trazos rectos y trazos curvos, pues, ¿cuánta mezcla hay, ¿no? En este caso sería 1 porque solamente hay una curva. Aquí es 1 porque solo tenemos trazos rectos y aquí sería 2. ¿Vale? Todo esto me lo estoy inventando, pero lo que quiero que se vea es que aquí lo que tiene que entrar es siempre lo mismo. Es decir, en esta neurona siempre tiene que entrar algo, en esta neurona siempre tiene que entrar
otra cosa, pero siempre tiene que ser lo mismo. No podemos meter aquí primero trazos y luego las veces que levantamos algo del papel. Entonces, para llegar a esto, para llegar a que de aquí, de estas imágenes, por algún proceso, se llegue a este tipo de vector, que le vamos a llamar mapa de características, para hacer este proceso intermedio, lo que necesitamos es algo que mida aquí cosas, que mida patrones espaciales. Por ejemplo, que mida cuántas veces se levanta del papel el lápiz o que mida cuántos trazos hay. Entonces, esta operación es lo que se llama la convolución. ¿Y en qué consiste la convolución? Bien, pues la convolución consiste en lo siguiente, que es, imaginaos que tenemos una matriz con muchos elementos, ¿vale? En este caso, pues si tenemos una imagen, vamos a tener un montón de filas y un montón de columnas que van a representar el píxel de cada una de estas imágenes. Y luego vamos a tener una matriz chiquitita, que es lo que vamos a llamar kernel o filtro. Entonces, esto es literalmente como un filtro de Instagram o sea, un filtro en general. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bien, lo que esto hace es lo siguiente. Imaginaos que este es 3×3. Pues lo que va a hacer es, va a coger la operación de convolución, lo que hace es este proceso. Se coge la matriz y pone esta matriz de 3×3 sobre 3×3 elementos aquí. Y multiplica cada uno de estos elementos por cada uno de los elementos por los que cae encima. En este caso, pues sería este elemento por el que tiene justo detrás, este elemento por el que tiene justo detrás y este por el que tiene justo detrás. Hacemos esa operación y todos los números de este por el de detrás, este por el de detrás, etcétera, los vamos sumando y eso va a dar un nuevo píxel. Entonces vamos a hacer esta operación de multiplicamos y sumamos, desplazamos, multiplicamos y sumamos, desplazamos, multiplicamos y sumamos, desplazamos, multiplicamos y sumamos, y así sucesivamente. Vamos desplazando, pon, tal, tal, tal. Y esto tiene el siguiente efecto, y es que al hacer este proceso, lo que ocurre es que este filtro, al ir pasándose por toda la imagen, va a ir detectando cosas. Entonces, por ejemplo, si pasa por aquí, ¡pam!, detecta este trazo. Sigue pasando, ¡pum!, detecta este trazo. Sigue pasando y detecta este trazo. Sin embargo, si lo hacemos en esta imagen, el filtro va a ir pasando por aquí, ta, 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 y cuando llegue aquí, ¡pum!, detecta este trazo. Así que, si pasamos el filtro por esta imagen y por esta, vamos a detectar los trazos. Y esos trazos que detectamos los vamos a meter como input aquí. ¿Vale? Vamos a ir generando estas características. Luego vamos a coger otro filtro, otro diferente, y vamos a detectar, en este caso, curvas. ¿Vale? Pues se haría lo mismo. Cogemos este filtro, pin, 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 se pasa por aquí y detecta curvas. Ups. Al pasarlo por ahí detectaría curvas. Y metemos todo esto en aquí, por ejemplo. Entonces, fijaos que esto que es justo lo que necesitamos para que la red funcione, nos lleva a detectar patrones espaciales pasando estas imágenes por filtros. Entonces ya sé lo que estáis pensando y es que esos filtros van a ser, digamos, difíciles de plantear en la práctica. Bueno, pues aquí es donde viene la magia y es que estos filtros van a ser los nuevos pesos. Es decir, es lo que antes poníamos aquí como omega 1 de la capa 1, es decir, el peso por el que se multiplica este número, en este caso es directamente este número. ¿Por qué? Porque esto multiplica a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, a esto, etc. Por tanto, el kernel
va a ser un conjunto, este sería 1, 1, 1, 2, 1n, va a ser un conjunto de pesos. Y la red neuronal lo que va a aprender es a crear este filtro para que al pasarlo por aquí meta una característica interesante dentro del perceptrón para que luego se pueda clasificar. Es decir, que nosotros no nos vamos a tener que preocupar de generar estos kernels. No nos vamos a tener que preocupar de generar los filtros. Es lo que la red va a aprender. Así que, en resumidas cuentas, la arquitectura de la red neuronal va a ser la siguiente, y es que vamos a tener nuestro dataset, nuestro conjunto de imágenes. Tenemos aquí todas nuestras imágenes y ahora a todas estas imágenes las vamos a pasar por toda una serie de filtros. Es decir, vamos a poner aquí un filtro, otro filtro, espérate, lo vamos a poner, voy a ponerlo mejor así como imágenes chiquititas, ¿vale? Vamos a poner todos esos filtros y cada uno de estos filtros va a aprender un patrón espacial de las imágenes que luego vamos a meter en un perceptrón. Luego todo esto va a ir metido dentro del típico perceptrón multicapa que va a separar entre clases. Entonces, estos kernels cuando lleguen aquí se tienen que aplanar. Es decir, vamos a coger y vamos a concatenar todos estos números y los vamos a poner aquí en orden, ojo, porque esto va a ser el mapa de características. Estos van a ser los filtros o kernels y esto va a ser el multilayer perceptron o un perceptrón multicapa. Esto es el dataset. Entonces, una red neuronal convolucional, todo esto sería una convolutional neural network, ¿vale? Y esa sería la arquitectura. Fijaos que lo único que diferencia esto de un multilayer perceptron es que hay un paso intermedio. Y es que para que no entren todos los píxeles de una manera totalmente desordenada al perceptrón, pasamos por este paso intermedio de kernels, de filtros que detectan patrones espaciales en las imágenes y meten todo lo que han detectado aquí una vez que lo aplanamos. Toda esta red neuronal convolucional la tenemos que meter otra vez en el proceso, ya sabéis, de forward y backpropagation y entrenarlo con gradiente descendiente. Pero ahora el gradiente descendiente, en lugar de tener estos pesos y sesgos asociados al multilayer perceptron, también tendrá pesos asociados a cada uno de los números que van en estos filtros. Así que realmente lo único que cambia es que hemos añadido este pasito intermedio. El método de entrenamiento es el mismo, el método de forward es el mismo, y por tanto cuando lo programemos en Python va a ser todo exactamente igual que hemos hecho hasta ahora con un multilayer perceptron, pero vamos a añadir en nuestra clase, que luego será nuestro objeto, unos filtros que van a ser entrenables en el proceso de entrenamiento. Y con esto solucionamos el problema de detectar patrones espaciales en imágenes o en series temporales, porque también podemos detectar patrones espaciales en una dimensión en lugar de en dos, que son las imágenes. Así que, ¿son necesarios las redes neuronales convolucionales? Sí. ¿En qué son mejores que los perceptrones? En detectar patrones espaciales. ¿Cuándo son útiles? Cuando tengamos vectores, imágenes o tensores de los cuales queramos detectar un patrón espacial o geométrico. Si solamente tenemos datos de características sobre un dataset, por ejemplo, si tenemos el dataset de viviendas, si tenemos precio de la vivienda, metros cuadrados, etcétera, ya tenemos el dataset ordenadito, no necesitaríamos usar una red neuronal convolucional directamente, tendríamos que usar un perceptrón multicapa,
Por tanto, las redes neuronales convolucionales son más útiles que las redes neuronales normales, pero son más útiles para detectar patrones espaciales, no para otra cosa. Así que bueno, espero que se haya entendido. Ya haremos el programa en Python en próximos vídeos y veremos con muchísima más precisión cómo crear filtros kernels y cómo hacerlos cada vez más pequeños. Y una operación también muy esencial de estas redes que va a ser los pooling, que ya veremos en qué consisten porque tendremos que tocar, digamos, dimensiones y demás para llegar a este mapa de características. Y cualquier duda o lo que sea, os leo en los comentarios. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en los próximos vídeos. Chao.